Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la segunda clase del curso de diagnóstico prenatal, organizado por la UDP del Hospital Gutiérrez de la Ciudad de La Plata, en conjunto con el Hospital Sor María Ludovica. Buenos días, Mariano. Buen día, Vicky, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bienvenidos a todos y esperemos que puedan aprovechar este segundo encuentro como lo hicieron con el primero. Yo pido disculpas por mi voz, pero bueno, vamos a tratar de llevar adelante esta charla. Muy bien. Para el día de hoy tenemos previsto 2 clases con panelistas internacionales que nos honran con su presencia. La primera clase va a estar dada en español y todas las preguntas se van a realizar en español, y la segunda clase va a estar dada en inglés con traducción tanto de la clase como de las preguntas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el box de preguntas y respuestas que aparece abajo de la pantalla, al lado de donde dice participantes, y que las clases van a estar grabadas en el canal de Tecnoimagen 72 horas hábiles después de que se haya dado. Bueno, damos inicio con la primera clase. Esta primera charla va a estar a cargo de Miriam Machuca. Para mí es algo muy emotivo poder presentarla, ya que Miriam fue residente del Hospital Gutiérrez, fue jefa de residente, una persona muy emprendedora que supo ganarse el respeto y el cariño de todo el hospital. Así que, bueno, es un orgullo hoy tenerla acá dándonos esta charla. Ella forma parte del grupo de medicina fetal de Londres, trabaja junto con el doctor Ranjira Kolekar, y hoy nos va a hablar de un tema muy sensible, que es el tema de la prevención de la preeclampsia y el screening. Así que, bueno, Miriam, muy orgulloso de que estés acá dándonos una charla, y nada, queremos disfrutar de tu presentación. Bueno, gracias Mariano. Hola, buenos días para todos. Es un orgullo para mí poder compartir este primer curso que está organizando el grupo del Hospital Gutiérrez y del Hospital de Niños de Sor Ludovica. Como decía Mariano, y te agradezco la presentación, Mari, que bueno, yo fui residente del Hospital Gutiérrez de La Plata, allá por el 2009, no tanto, entre el 2009 y el 2013, y después hice la jefatura de residentes, pero mi pasión por la medicina fetal empezó gracias a la persona que tienen en cámara, que es Mariana Núñez, y bueno, y desde ahí toda la base que tuve para el inicio de mi carrera en lo que es la medicina fetal fue en el consultorio de ecografía del Gutiérrez. Siempre empujada por Mariano, y bueno, cuando vine acá a hacer mi fellow, la verdad que la base que tuve fue muy importante para mí, y bueno, y acá estamos, y espero que, no sé si empieza a compartir, Mari, y bueno, empezamos con la presentación y después Dale, te vamos a escuchamos. charlar un rato más. Estoy muy contenta de estar acá, y de cómo está la unidad en el Gutiérrez, cómo la estás llevando a cabo. Así que no sé si la pueden ver a la presentación ahí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, lo que yo quería hablarles hoy, si la puedo compartir, ahí está. Era un poco de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo en screening y prevención de preeclampsia. Yo trabajo en el hospital en Medway, que es un hospital en el sureste de Inglaterra, y tenemos una unidad o un centro de medicina materno-fetal, donde empezamos a hacer este screening y prevención de preeclampsia en el 2019, después de todos los estudios que se realizaron del ASPRE Trial y del SPRE. Medway fue uno de los hospitales más importantes en este estudio, y así que les voy a hablar un poquito de qué es lo que hacemos en el hospital, cuál es nuestra práctica, cómo tratamos de prevenir o de predecir en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y cómo hacemos el tratamiento, seguimiento de nuestras pacientes hipertensas en el tercer trimestre. Así que va a ser un poquito de los 3 trimestres de embarazo. Como para empezar, ¿por qué pensamos que es importante hacer un screening de preeclampsia?
cuando vamos a hacer un screening, porque lo primero que tenemos que definir es qué es lo que vamos a buscar, que es la preeclampsia, y como sabrán, esta definición de preeclampsia ha cambiado en los últimos años, y vamos a hablar un poquito de eso también, cómo hacemos el screening y la predicción en el primer trimestre. En el segundo trimestre, como dijimos, si existe algo que pueda hacer que esta preeclampsia sea prevenible, y cómo hacemos el manejo en el tercer trimestre. Y lo que pueden ver acá es por qué pensamos que es importante la necesidad de hacer este screening para las patologías, para la preeclampsia, que como sabemos es una patología placentaria que va de la mano con el retardo de crecimiento intrauterino. Y para ponerlos un poco en contexto, nosotros acá en Inglaterra tenemos el screening que se realiza a todas las mujeres embarazadas, y screening universal a todas las embarazadas, va a ser en el primer trimestre, donde vamos a hacer la ecografía del primer trimestre con el screening para neuploidías, y todas las pacientes van a tienen garantizado el acceso a una ecografía morfológica en la semana 19-24, nosotros en Medway la hacemos entre la semana 20-23. Existe un programa nacional de screening para neuploidías, y lo que yo les quería mostrar es esta diferencia, o sea, si van a lo que es el lado derecho de la pantalla, es el screening donde ¿cómo decirlo? Todo el esfuerzo de screening en el primer trimestre está basado en el screening de neuploidías, de Downs, Edwards, de Patot syndrome. Y ahora incluso se ha sumado en las pacientes de alto riesgo, se está haciendo ADN fetal en sangre materna. Entonces la política médica está toda enfocada en estas patologías, pero si nos vamos hacia la derecha, vemos que los riesgos de muerte fetal, disculpen que lo dejé en inglés, de muerte fetal, de preeclampsia temprana, de preeclampsia de pretérmino, del total de preeclampsia, y de lo que es el retardo de crecimiento intrauterino severo, los números son impactantes y son mucho, mucho mayores que lo que son las trisomías. Y poniéndonos un poco en contexto, nosotros somos un hospital que tenemos alrededor de 5.000 partos anuales. ¿Cuántas patologías deberíamos ver en nuestras pacientes? Somos un hospital de derivación, pero en este caso serían nuestras pacientes, las que viven en nuestra área. Deberíamos ver alrededor de 10 fetos con síndrome de Down, 3 con Edwards y 1 con Patot. Pero si volcamos una vez más hacia lo que es la derecha de la pantalla, la preeclampsia. Cuando hablamos de preeclampsia temprana, una preeclampsia antes de las 34 semanas, 25 casos. Cuando hablamos de preeclampsia de pretérmino, que es una preeclampsia antes de la semana 37, 75 casos. Y cuando hablamos de un total de preeclampsia cerca de 125. Y esto es lo que esperamos encontrar basado en lo que es la prevalencia de las patologías, sin ningún screening o sin ninguna intervención realizada en el número de pacientes. Porque también pensamos que es importante, sabemos que la preeclampsia, al igual que la restricción de crecimiento intrauterino, acarrean el aumento de muerte perinatal y de morbilidad perinatal. O sea, la morbimortalidad perinatal va a estar relacionada con la edad gestacional a la que se inicia la preeclampsia, con la edad gestacional al nacimiento, va a ser mucho, mucho mayor si esto es de inicio temprano, y va a ir disminuyendo en el caso de un inicio tardío, al igual que la mortalidad perinatal, que hace la misma curva. Sabemos que, como decíamos antes, la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino van de la mano, porque son dos fruto de la misma patología, que es la patología placentaria. Cuanto más temprano es el inicio de la preeclampsia, existe un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal, como dijimos antes,
pero a su vez el riesgo de retardo de crecimiento también está asociado a cuanto más temprano el inicio de la preeclampsia es, lo cual también se ve reflejado en un aumento de un resultado perinatal adverso. Y cuando hablamos de restricción de crecimiento, no podemos dejar de hablar de lo que es la muerte intraútero. Y los datos que les voy a mostrar acá son datos de un estudio que se hizo entre King's y Medway entre el 2006 y el 2016. Se evaluaron gestaciones únicas, que fueron datadas en el primer trimestre, entre semana 11 y 13, y todos estos recién nacidos fueron recién nacidos normales, cromosómicamente normales y anatómicamente normales. Entre los dos hospitales, en este periodo de 10 años, hubo alrededor de 500 casos de nacidos muertos, y cada uno de ellos está representado en este gráfico, acorde con la semana de edad gestacional. Cada uno de esos casos es uno de estos puntitos. Los que están en rojo son los que fueron directamente relacionados con preeclampsia o retardo de crecimiento. Entonces vemos que la mayor cantidad de, por ejemplo, si vamos a lo que es antes de la semana 38, de la semana 32, perdón, el 80% de los casos de muerte intrauterina fueron relacionados con preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. Y eso es porque esas son las cosas que tratamos de prevenir y por qué pensamos que es importante hacer un screening a todas las embarazadas en el primer trimestre para preeclampsia. Y cuando hablamos de hacer un screening, tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a buscar. Tenemos que tener una definición clara de cuál es la patología a la que apuntamos, cuál es la patología que queremos hacer tamizaje. Todos sabemos lo que es la definición de hipertensión, que es una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, o una diastólica mayor o igual a 90, proteinuria, y esto va a variar, depende de qué método estén utilizando en su hospital, ya sea por tiras reactivas, orina de 24 horas, o nosotros realizamos la relación de proteína-creatinina. Si tenemos una embarazada con hipertensión, es siempre muy importante definir si esta es una hipertensión crónica, si es solamente una hipertensión gestacional o si es una preeclampsia. Toda embarazada que tenga hipertensión previa al embarazo o que esta hipertensión se desencadene antes de la semana 20, la vamos a considerar como una hipertensión crónica. Y como les contaba antes, en los últimos años hubo este cambio en lo que es la definición de preeclampsia. Históricamente definíamos preeclampsia como toda hipertensión que era desencadenada después de la semana 20, asociada a proteinuria. Hoy sabemos que en ausencia de proteinuria, pero si tenemos una disfunción orgánica importante, eso también es preeclampsia. Si tenés afectación renal, hepática, hematológica, y por supuesto el órgano más importante del embarazo, la placenta, si tenés una alteración placentaria que te da una restricción de crecimiento, eso también es preeclampsia. Hipertensión gestacional van a ser las pacientes que se van a presentar con hipertensión luego de la semana 20, sin afectación orgánica o sin proteinuria. Eclampsia cuando tenemos las convulsiones en el embarazo, el síndrome de HELP cuando esa afectación hematológica severa, y proteinuria son esos pacientes que van a tener la proteinuria pero en ausencia de hipertensión. ¿Y cómo se realiza el screening? Nosotros acá, ¿cómo se realiza en Inglaterra? ¿O cómo se realiza de manera mundial? ¿Cómo se realiza generalmente el screening para preeclampsia? ¿Cómo lo realizan en sus consultorios? Y generalmente el screening de preeclampsia se realiza basado en factores de riesgo. Si esta paciente tiene factores de riesgo, ya sea alto o moderado, cuando hablamos de factores de riesgo alto, es la preeclampsia previa, una enfermedad renal crónica de base, hipertensión crónica, diabetes, lupus o síndrome antifosfolipídico,
Los factores de riesgo moderado van a ser que sea el primer embarazo, una edad materna más de 40 años, un índice de masa corporal aumentado, que el periodo entre embarazos sea más de 10 años, o que tenga una historia familiar de preeclampsia, ya sea la madre o la hermana con historia de preeclampsia. Entonces, con este sistema de factores de riesgo, esta paciente va a ser asignada a alto riesgo, bajo riesgo, y es ofrecida el inicio de la prevención con aspirina. Nosotros pensamos desde lo que es la Fundación de Medicina Fetal que existe una mejor manera de hacer un screening, que existe una mejor manera de hacer un riesgo más personalizado para preeclampsia. Y volviendo a lo que es cómo hacemos el cálculo de riesgo en otras patologías, por ejemplo, siempre vamos a basarnos en lo que es la historia clínica, que es el riesgo primario, a lo que vamos a sumar marcadores biofísicos, marcadores bioquímicos, y esto nos va a dar un riesgo ajustado o personalizado. Si vamos a lo que es el síndrome de Down, tenemos como en la parte de historia materna, la edad materna, la translucencia nucal y el uso de las hormonas del primer trimestre. Si nos vamos un poco afuera de lo que es medicina fetal, por ejemplo en cáncer de próstata, usamos la edad del paciente, la ecografía, una resonancia magnética y el antígeno prostático en específico. Entonces se creó este modelo para lo que es el screening de preeclampsia en el primer trimestre, usando no solamente la historia o factores maternos, sino también el uso de arterias uterinas, presión arterial media, y desde la bioquímica, la proteína asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario. A ver si puedo... Sí. Entonces, desde la Fundación de Medicina Fetal se hizo este cálculo, este método de screening a lo largo de los últimos 10 años, donde se hizo screening en más de 36.000 pacientes, donde sí se usan factores de riesgo, que vamos a hablar, por ejemplo, de la edad materna. Cada 10 años, después de los 30 años, va a aumentar el riesgo. Cada 10 kilos, más de 70 kilogramos, va a aumentar el riesgo. Sabemos que pacientes afrocaribeñas o del surasiático, el riesgo está aumentado. Lo mismo que en historia obstétrica, si es tu primer embarazo, o si tuviste una preeclampsia previa. Historia familiar, si es una fertilización in vitro, y pacientes con patologías crónicas como la hipertensión, diabetes o patologías autoinmunes. Lo que diferencia esta clasificación basada en factores de riesgo con la que se usaba históricamente, es que cada uno de estos factores va a tener un peso per se, y la interacción de los mismos se va a sumar a lo que es la medición de la presión arterial, la medición de las arterias uterinas y la bioquímica, para darnos un riesgo personalizado de esta paciente. Y nosotros lo que ponemos como punto de corte para decir si una paciente es bajo riesgo o alto riesgo es 1 en 100. Con este punto de corte de 1 en 100, usando la historia, la presión arterial, la arteria uterina, y estos estudios fueron basados en el PLGF, sabemos que la predicción antes de la semana 34, con falsos positivos de un 10%, es cerca del 90%. Antes de la semana 37, cercana a un 75%, pero no es muy bueno para predecir una preeclampsia después de la semana 37, que es cercano a solamente un 47%. Uno de los estudios que se hicieron en 7 hospitales en Inglaterra, que Medway fue partícipe, a su vez también como la red de hospitales que trabajan con la Fundación de Medicina Fetal, lo que hicimos fue validar este método de screening y comparar, lo más importante fue comparar el método de screening
utilizado por la Fundación de Medicina Fetal, compararlo con lo que eran las guías nacionales. Esto fue un estudio que fue no intervencional, o sea, no sé las pacientes si eran de alto riesgo, no se realizó ningún tipo de intervencionismo, o sea, no se le dio aspirina por ser de alto riesgo, o sea, todas las pacientes fueron manejadas como si hayan sido o no alto o bajo riesgo, de acuerdo a lo que fueron las guías nacionales, para poder comparar cómo fue la tasa de detección. Y fue la primera vez que se supo cómo estas guías nacionales, cuán efectivas eran para hacer este screening de preeclampsia. Y acá vemos lo que, lo que fue la tasa de detección basada en las guías nacionales. Menos de la semana 37, solamente con los factores de riesgo, fueron identificadas 41% de las pacientes que subsecuentemente iban a tener preeclampsia, y solamente un 26% de pacientes después de la semana 37. Y acá tenemos la comparación, lo que es el método por factores de riesgo, que va a ser en azul, de las guías nacionales, comparado con el método de la Fundación de Medicina Fetal. Y los números son impresionantes, son casi el doble, usando un modelo combinado. Antes de la semana 34, va a ser de un 47%, y como habíamos dicho antes, el modelo de la FMF es un 90%. Antes de la semana 37, un 41% con solamente factores de riesgo, pero esto se incrementa el doble si hacemos un screening combinado, y ambas no fueron muy efectivas para diagnosticar o predecir una preeclampsia luego de la semana 37. Cuando hablamos de métodos de screening, mucho se habla de cómo podemos realizar este método de screening. Por ahí ustedes están en un hospital donde no tienen acceso a la bioquímica, o donde no tenemos acceso a hacer arterias uterinas, o donde por algún motivo no se puede conseguir un tensiómetro para medir la presión a esta paciente. Este estudio, que también vino después de lo que fue el SPREE Study, estudió 61.000 embarazos, con un total de preeclampsias de cerca de 1.800, y nos basamos en las preeclampsias, como dijimos, las que sí podemos diagnosticar efectivamente o predecir efectivamente antes de la semana 37. Cerca de 500 embarazos. Vemos que si solamente usamos la historia materna, vamos a detectar 45% de estas pacientes, y esto va a ir aumentando paulatinamente a medida que agregamos la presión arterial media, el uso de proteína asociada al embarazo. Si combinamos todo, lo que sean uterinas, presión arterial media, bioquímica con historia materna, podemos llegar hasta un 75% de tasa de detección. Nosotros en Medway lo que usamos es un modelo combinado que nosotros no tenemos acceso al PLGF en el primer trimestre, como sí fue en todos los estudios que se hicieron por la Fetal, lo tuvimos en el momento de los estudios, pero después nos basamos solamente en el uso de historia materna, presión arterial, arterias uterinas, y lo que usamos es la proteína A asociada al embarazo, porque es algo que lo tenemos al alcance, ya que lo usamos como screening de aneuploidías en el primer trimestre. Entonces nuestra tasa de detección va a ser cercana a un 70%, y particularmente puse este gráfico acá, que siempre lo nombramos cuando hablamos de métodos de screening, pero para que se den cuenta que cualquier método de screening realizado en pacientes con preeclampsia va a ser efectivo, y mucho más efectivo que ningún método de screening. Todos podemos tomar una historia clínica materna. Espero que todos tengamos acceso a un
a un tensiómetro para tomar la presión de estas madres en el primer trimestre, y con eso vamos a diagnosticar por lo menos la mitad de los embarazos que van a tener preeclampsia. ¿Cómo se realiza el cálculo? El cálculo se puede realizar, existen muchos métodos, depende de qué programa estén usando cuando ustedes hacen ecografía en el primer trimestre, si usan Astraya, si usan Viewpoint, cuando usamos General Electric, que es el que usamos nosotros, pero las calculadoras para screening de preeclampsia están en la página de la FMF, y también existe una app que la puedes tener en tu celular, y tranquilamente una partera cuando está haciendo un consultorio de bajo riesgo, si no tenés acceso a arterias uterinas o acceso a bioquímica, cuando la paciente viene al primer control de bajo riesgo, tenés la app en tu celular, tomás la historia materna, agregás la presión arterial media, y solamente con eso podés diagnosticar el 50% de las pacientes, de tus pacientes, que van a tener preeclampsia. Entonces ahora sabemos que existe un muy buen método para el screening, pero un screening no es efectivo si no tenés una medida de prevención para tratar de prevenir estas patologías. Y el primer metaanálisis grande que se hizo en la prevención de preeclampsia, con uso de aspirina, viene desde el 2007, donde fue un metaanálisis que englobó 31 estudios de casos clínicos controlados, con cerca de 33.000 pacientes. 23 de estos estudios daban aspirina a sus pacientes. Como decíamos antes, definir la patología que estamos buscando es importantísimo. Cuando se realizó este metaanálisis, se dieron cuenta que dentro de todos esos estudios habían 14 definiciones diferentes de preeclampsia. La dosis de aspirina que se daba era muy distinta, en algunos casos se daba 40, 60, 80, 100 miligramos, 150 miligramos, y la edad de inicio, donde se inicia la dosis de aspirina o el ingreso de esta paciente al estudio, también variaba muchísimo. Y una pregunta que siempre aparece cuando hablamos de a cuántas semanas es ideal para darle aspirina a la paciente. Tenemos un estudio que data del 2013 que dice que si la aspirina es iniciada antes de la semana 16, es efectiva, pero si es iniciada después de la semana 16, cruza la línea y no es efectiva. Lo mismo nos pasa con lo que es la preeclampsia de término después de la semana 37 y la preeclampsia de pretérmino antes de la semana 37. Una vez más, como sabemos en este tipo de gráficos, si cruza la línea hacia la izquierda, y cuanto más lejos esté de la línea media, más efectiva es esta intervención. Entonces sabemos que si damos aspirina, es muy efectiva con lo que es la preeclampsia de pretérmino, pero no es efectiva con lo que es la preeclampsia de término. O sea que no tenemos, por el momento, de uso extendido, un buen método de screening en preeclampsia de pretérmino, o un buen método de prevención en preeclampsia de término. O el estudio más grande que se hizo en lo que es la prevención de preeclampsia fue el estudio ASPRE. Fue realizado en Europa, en hospitales de Europa. Una vez más, Medway fue uno de los centros donde hicimos este estudio. Todos los hospitales que están en la red de la Fundación de Medicina Fetal en Inglaterra, pero a su vez hubieron centros de España, Bulgaria, Italia, que estuvieron también involucrados. En este caso se estudiaron cerca de 26.000 pacientes, y a diferencia de lo que fue el primer metaanálisis, que englobó todo junto, en este caso se hizo una buena definición de dosis, inicio, y qué era lo que íbamos a buscar. La dosis
fue de 150 miligramos al día, porque se sabía que si la dosis era mínima, existían pacientes que iban a ser resistentes, pero a medida que la dosis era aumentada, el número de pacientes resistentes a aspirina iban a ser menor. La edad en la que la paciente entraba al estudio fue entre la semana 11 y la semana 14, que es cuando hacemos el screening del primer trimestre. Se finalizaba la aspirina cerca de la semana 36, porque para prevenir el riesgo de hemorragia en el recién nacido, el horario en el que se tomaba era de noche, porque sabemos que hubo un estudio donde se estudiaban pacientes mañana, tarde y noche, y la aspirina fue mucho más efectiva de noche. El resultado fue la preeclampsia de pretérmino, y obviamente el screening fue realizado por el algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal. Y los datos fueron contundentes. Si vamos y miramos solamente el resultado primario que el estudio buscaba, la reducción de preeclampsia antes de la semana 37 fue de un 62%. Pero si ahora ponemos el ojo en lo que fue la reducción antes de la semana 32, cerca de un 90%, y antes de la semana 34, cerca de un 82%, y estos números son abrumadores. Otra cosa que es muy importante es no solamente la detección o la prevención de preeclampsia, sino el resultado perinatal. Y lo que vemos acá es cómo fue la relación entre la internación en unidad neonatal en pacientes que no estuvieron con aspirina, que fueron en azul, y las pacientes a las que se le asignó aspirina, que fueron las de rojo. Y vemos que la disminución de internación, o del total de días que ese bebé iba a estar en internación, fue menor en un 68% en pacientes con aspirina, en comparación con las pacientes que habían sido asignadas con placebo. Lo mismo que el tiempo que esos bebés estuvieron. Y esto nuevamente nos dice que si el nacimiento de ese bebé fue cercano a lo que fue la semana 26, 28, obviamente que este bebé va a estar mucho más tiempo en la neo, pero una vez que si el nacimiento fue más tardío, que es lo que básicamente lo que hace la aspirina, es empuja la curva, una madre que va a tener este riesgo de tener preeclampsia, por ejemplo, a las 28, 32 semanas, eso va a ser más empujado hacia el término del embarazo. Y un estudio que se hizo después, que fue combinando resultados del SPRI y el ASPRE, cómo podemos también prevenir la restricción de crecimiento intrauterino. Vemos que la restricción de crecimiento intrauterino antes de la semana 32 puede ser detectado en un 56%, y cómo la aspirina influye en la reducción de la incidencia de la restricción de crecimiento antes de la semana 32 en un 73%, y antes de la semana 37 en un 40%. Entonces, si tenemos un muy buen método de screening y a su vez un buen método de prevención, traspolando y tratando de hacer una predicción de cómo esto reduciría la restricción de crecimiento intrauterino, la restricción de crecimiento intrauterino antes de las 32 semanas va a ser con una reducción de un 40%, y antes de la 37 no tanto, una reducción de un 20%. Y esto es cómo trabajamos en Medway, qué es lo que hacemos con nuestras pacientes en el primer trimestre. Como dijimos, arteria uterina, proteína A asociada al embarazo, presión arterial media, les damos aspirina a todas nuestras pacientes, esperando una reducción de un 50% de preeclampsia. Y en el segundo trimestre, todas las pacientes van a venir a lo que es la ecografía morfológica, le vamos a tomar la presión arterial, medir las arterias uterinas,
y pacientes que van a ser de screening positivo van a volver a la semana 28, 32 y 36 para monitoreo del crecimiento y de la presión materna. Esto es una diapositiva solamente para mostrar cómo, cuáles son los efectos de la disfunción placentaria. Y para hacerlo un poco más corto, porque creo que me estoy quedando corta con el tiempo, sabemos que la placenta se va a desarrollar entre lo que es el primer y el segundo trimestre. Este es el órgano más importante del embarazo, que permite este intercambio de sangre entre lo que es la madre y el feto, pero que en los casos de disfunción placentaria, esta invasión trofolástica es anormal, y nos va a generar una circulación de alta resistencia. Lo vamos a ver reflejado cuando medimos las uterinas en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Y solamente a modo de mostrarlo de manera gráfica, cómo se vería una arteria uterina con un índice de pulsatilidad normal, que una vez que se asocie a los otros factores, esperemos que nos dé un screening negativo, y cómo se vería una arteria uterina con un índice de pulsatilidad aumentado. Cuando la paciente viene a la semana 20, como dijimos antes, si la paciente tiene un feto con crecimiento normal, con anatomía normal, la vamos a definir en los distintos grupos de riesgo basado en las arterias uterinas. Ya sea, si la arteria uterina es mayor o igual a 1,45, lo que hacemos es medimos la derecha, medimos la izquierda, y tomamos un valor medio, o más del percentilo 95 para la edad gestacional, esta paciente va a ser catalogada como de alto riesgo, y va a venir a nuestra clínica de patología placentaria a la semana 28, 32 y 36. Sin embargo, si las arterias uterinas son normales, esta paciente va a ser catalogada de bajo riesgo, y todas nuestras embarazadas tienen una ecografía de crecimiento a la semana 36. Y hablamos mucho de lo que es prevención, pero no siempre esto es posible, y tenemos pacientes que son, por ejemplo, hipertensas crónicas. Sabemos que por estudios subsecuentes de los datos de ASPRE, sabemos que en pacientes con hipertensión crónica la aspirina no es tan efectiva. Entonces lo que tratamos de hacer es de ver si existe algún método de manejo una vez que esta preeclampsia está instalada. Y esto es solamente para mostrar un estudio que se hizo entre Kings y Medway, en embarazos de entre 30 y 37 semanas, con un screening de rutina, y medimos lo que es lo que se llama el radio de preeclampsia, que es el FLIT y el PLGF, fueron medidos en todos los embarazos, y vemos que este es el intervalo desde que se le sacó sangre a la paciente y cuántas semanas después el nacimiento fue necesario realizar el nacimiento. Vemos que a mayor valor del radio de preeclampsia, a mayor valor este requerimiento de nacimiento estuvo aumentado. Una vez más, vemos los valores. El punto de corte que usamos es de 38, y no me quiero extender mucho en esto, pero el punto de corte que usamos es de 38. Estas son las pacientes que no tuvieron preeclampsia, las pacientes que sí tuvieron preeclampsia y que requirieron un nacimiento en una semana después de que fueron evaluadas, y lo vemos claramente que estuvo aumentado. En pacientes sin preeclampsia, vemos que va disminuyendo cuanto más bajo fue el valor, más tiempo pasa desde la toma de la muestra hasta que este nacimiento es necesario. Y esto es como manejamos nuestras pacientes hipertensas en Medway. Como les había dicho antes, nosotros hacemos el screening del primer trimestre, le sumamos el screening de preeclampsia hace 2 años, empezamos en el 2019, todas las pacientes embarazadas que después del screening son de alto riesgo van a ser ofrecidas a empezar con aspirina, pero si en algún momento del embarazo esta paciente tiene hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia,
y las pacientes que son hipertensas crónicas. Tenemos una clínica también que empezó más o menos en la misma fecha, hace 2 años, que es la clínica de hipertensión, donde una paciente, si tiene una presión alta cuando fue a visitar a la partera, o si vino a la guardia con una presión alta, se le hacen una serie de investigaciones, incluido el radio de preeclampsia. Obviamente que cuando es una presión arterial severa, esta paciente va a requerir internación, una revisión obstétrica. Las pacientes en las que nosotros consideramos que este radio de preeclampsia es mucho más útil, es en estas pacientes que van a tener una hipertensión arterial leve, y nos da mucha seguridad ver que el radio está disminuido, y en ese caso lo vamos a monitorear en la clínica de hipertensión, pero el seguimiento va a ser ambulatorio. Una vez que la paciente viene a la clínica de hipertensión, obviamente tomamos los datos demográficos, la historia clínica, médica, obstétrica, se hace un examen clínico, tenemos una, que no es una partera, es una asistente de cuidado obstétrico, que es la que toma la presión a las pacientes, se toma una muestra de sangre, de orina, también le hacemos ecografía, y tenemos un médico que le evalúa, una vez que tenemos todos los resultados juntos, que evalúa a la paciente en general. Obviamente que si la presión es leve, la vamos a seguir con una revisión semanal, pero si es moderada, la vamos a ver un poco más seguido en pacientes con hipertensión inestable, con algún compromiso fetal, como restricción de crecimiento, Dopplers alterados en la ecografía, o si vemos que hay también un compromiso materno por una afectación de órgano blanco, por decirlo de alguna manera, estas pacientes vamos a considerar el nacimiento, y la vamos a preparar con corticosteroides, con sulfato de magnesio, si es una hipertensión severa, o si es antes de las 34 semanas, para neuroprotección, en casos que se puedan hacer inducción, o directamente la mandamos para cesárea, y informamos a la guardia para admisión y nacimiento de este bebé. Para concluir, y espero no haberme pasado mucho, creo que estoy un par de minutos más, la definición de preeclampsia es importante, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a buscar en casos de hipertensión sin proteinuria, pero con disfunción orgánica. La más importante, el retardo de crecimiento, eso también es preeclampsia. La predicción en el primer trimestre la vamos a hacer con un screening combinado, o sea, factores maternos, uterinas, presión arterial media, VLGF o PAPEI, que es la que usamos nosotros. Sabemos que es mejor si no solamente hacemos los factores maternos, sino que usamos el algoritmo. Las dosis van a ser de 150 miligramos a la noche de aspirina, desde el momento del screening, siempre antes de la semana 16, y hasta las 36 en pacientes de alto riesgo. Y con esto vemos una reducción del 90% de las preeclampsias a las menos de 32 semanas, y una posible reducción menos de las 40. Nosotros en Medway, como les decía, empezamos hace 2 años, y ya tenemos el primer año de pacientes que tuvimos el screening, así que estamos revisando datos, y lo vemos en la práctica diaria, vemos cómo fue la reducción de preeclampsia, y cómo fue movida la curva hacia el final del embarazo, pero esperemos que tengamos números concretos pronto para poder compartir con ustedes. La predicción en el segundo trimestre, como habíamos hablado, factores maternos, uterinas y presión arterial media, y en el caso de que necesitamos hacer un tratamiento, la implementación de la clínica de hipertensión a nosotros nos permitió el enfoque de la paciente por el mismo equipo de seguimiento, y un seguimiento personalizado de esa paciente en la clínica. Nuestra clínica es de 2 veces por semana, y eso nos permite ver pacientes que atienden al hospital en el medio de esos días.
hacemos monitoreo, monitoreo de la presión arterial, empezamos a hacer ahora lo que es el monitoreo en la casa de la presión arterial. La paciente tiene una app donde va poniendo la presión arterial y no tiene que ir al hospital para el control tan seguido, que fue muy importante para nosotros en este periodo por COVID. Hacemos laboratorio y ecografía con Doppler, y usamos el FLIT-PLGF para el manejo y para decidir cuándo es el mejor momento de nacimiento. Obviamente, si es una preeclampsia de pretérmino, la vamos a preparar con esteroides o sulfato de magnesio. Y unas últimas palabras. Quería invitarlos a todos a sumarse a lo que es la Red Argentina de Medicina Fetal. Esta red empezó hace 3 años, un poco más de 3 años. Está liderada por el profesor Mario Palermo. Tuve la suerte de trabajar con Mario cuando hice una de mis rotaciones en medicina fetal en el Hospital Posadas, donde era el jefe del área de obstetricia y medicina fetal. La red suma profesionales no solamente de Argentina, se empezaron a sumar profesionales de toda Latinoamérica, así que sería muy importante que todos puedan sumarse. Los objetivos de la red es garantizar el acceso a la medicina fetal, que como todos sabemos es muy desigual a lo largo de un país tan grande como el nuestro, que es Argentina, y el acceso de información, de capacitación a los profesionales que se encuentran en la red. Y creo que con eso doy por terminada la presentación. Voy a dejar de compartir y espero sus preguntas. Muy bien, Miriam, excelente disertación, muy práctica. Vamos a dar acceso a algunas preguntas. Mariano. Gracias. Sí, empezamos a leer las preguntas, que ya hay varias. Bien. Yo nada más quiero decir que, Miriam, excelente tu charla, y bueno, una vez más, un orgullo para nosotros que vos estés trabajando con el profesor Acolecar. Gracias, Mari. Todo empezó en el Gutiérrez. Bueno, primera pregunta que tengo. ¿Qué hacemos con las pacientes que llegan a la consulta tardía, luego de las 14 semanas? En estas pacientes, como decíamos antes, el screening lo vamos a hacer en el primer trimestre, entre la semana 11 y 14, pero si tenemos una paciente que llega a la consulta en semana, digamos, semana 14, 15, si por factores de riesgo pensamos que esta paciente es de alto riesgo, esta paciente va a ser elegida para iniciar el tratamiento con aspirina. Si la paciente viene a la consulta después de la semana 16, la aspirina no sería algo bueno para la prevención de preeclampsia. Perfecto. Bien, acá la doctora Casadei pregunta si el riesgo de preeclampsia, que se considera como punto de corte de 1 en 100, es igual para todos los países e independiente del método que se use para determinar riesgo. Sí, lo que yo pienso es que el riesgo, el punto de corte, debería estar relacionado con cuáles son los métodos que vas a utilizar. Obviamente el punto de corte debe ser más alto, lo sumarías a, no sé, 200, 250, porque la población de estudio, la cantidad de pacientes que podés hacer el screening va a ser mucho menor, y la efectividad de tu screening va a ser mucho menor, o sea que yo lo aumentaría como para poder detectar la mayor cantidad de pacientes si no tenés acceso a hacer arterias uterinas o si no tenés acceso a la bioquímica, que es lo mismo que hacemos en el primer trimestre con aneuploidías. Correcto. Aquí hay otra pregunta que dice, en caso de no poder administrar aspirina, si hay alguna alternativa. No, se habló mucho de, cuando se habla de prevención de preeclampsia, se hablaron mucho de otros métodos de prevención, ya sea el reposo, disminuir la sal, darle calcio a las pacientes. Se vio que no, que la aspirina es el único método de prevención
El calcio se puede dar, pero solamente en pacientes con baja ingesta de calcio, fue el único caso en el que se vio que es efectivo. Y los estudios nuevos nos dicen que cómo funciona esta aspirina, que lo que hace es, ¿cómo decirlo?, que la placenta envejece más lentamente. Sabemos que si una paciente embarazada queda embarazada de manera indefinida, todas las pacientes cerca de la semana 55 van a tener preeclampsia por esta disfunción placentaria. Lo que hace la aspirina es retarda el envejecimiento placentario. Y lamentablemente no, de momento no hay ninguna droga. Se ha estudiado estatinas en el tercer trimestre, que fue un estudio muy grande que se hizo por la fetal, pero lamentablemente no fue efectivo. Leo otra pregunta más. Acá dicen, ¿podrían facilitar el nombre del programa para el celu que podemos usar las parteras? Ah, sí. Si vas a tu, ¿cómo decirte? Al App Store o depende del... La compañía. No, a donde buscas las aplicaciones en tu celular, cuando querés buscar cualquier tipo de aplicaciones, buscas, déjame que lo busco en mi celu, FMF se llama la aplicación, y ahí tenés una serie de calculadoras, no solamente para preeclampsia, tenés una serie de calculadoras para screening del primer trimestre, a ver si la encuentro. Capaz que después les paso el link, lo busco mientras profe está hablando y lo dejo en los comentarios. Porque tengo la app, pero cuando la busco... Una incorporación muy buena, de la misma manera que ahora en casi todos los lugares de atención materno-infantil han incorporado una app para cálculo de edad gestacional, con lo cual eso mejora la información, ¿no? Que con el cronograma que usaba el CLAP, la ruedita. Sí. Creo que si ponen Fetal Medicine Foundation, creo que debería aparecer. Vicky. Fetal Medicine Foundation, y ahí les aparece la app que podemos hacer screening de trisomías, de preeclampsia y de diabetes gestacional. Perfecto. Bien, tengo otra pregunta, Miriam, de Sandra Susacasa, que dice, ¿están utilizando rutinariamente prevención con ácido acetilsalicílico en embarazos gemelares? Sí, nosotros no lo estamos utilizando. Se hizo un estudio que evaluó, un estudio muy grande, que evaluó el uso de progesterona en embarazos gemelares, y se estudió cómo se podía prevenir en estas pacientes. Se hizo creo que sí, que va a poder ser, el screening va a ser posible, pero están planeando un estudio en el uso de aspirina en embarazos múltiples. Pero de momento no tenemos ninguna evidencia científica que nos avale como para darlo. Bien, perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es la experiencia o reacción de los anestesiólogos al tener que interrumpir el embarazo de una paciente con 36 semanas que recibe aspirina? Generalmente lo que nosotros hacemos, si tenemos una paciente que viene al consultorio, que viene a nuestro centro de medicina fetal, y la tenemos que internar para el nacimiento, lo que hacemos es suspender la aspirina en ese momento. Si es una cesárea de emergencia, se suspende la aspirina. A todos los pacientes que van a tener cesárea de urgencia antes de la semana, o cualquier cesárea antes de la semana 37, le vamos a dar corticosteroides, pero en el caso de emergencia se le pide a la paciente que no consuma la última dosis de aspirina, o sea, que no tome la última dosis de aspirina antes de la cesárea. Antes que eso no, en el caso de emergencia va a ser de una manera distinta, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, después acá piden el mail de Miriam Machuca, así que después en todo caso lo pasamos, sí. pasamos.
¿Y Vicky, alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta. ¿Por qué no damos aspirina a todas las pacientes? Y esa es una pregunta que se habló mucho, y por qué, si es algo tan barato, si se vio que no es tan, que no genera ningún efecto adverso en la paciente, ¿por qué en vez de hacer esto tan complicado y hacer un riesgo y un cálculo, por qué no damos aspirina a todos? Y sabemos que, si bien, como hablábamos antes, el riesgo de hemorragia está aumentado, pero como nosotros estamos seleccionando este grupo de pacientes, ese riesgo no va a ser tan alto. Si extendemos a toda la población, el riesgo de complicaciones por la administración de aspirina va a aumentar a su vez. Sabemos que la adhesión al tratamiento es muy importante. Como todos sabemos, si vos administras una droga y la paciente no la toma, la efectiva no va a ser la misma. Y es distinto una paciente a la que vos le digas, bueno, por estar embarazada tenés que tomar aspirina, a una paciente que le digas, mira, hicimos el riesgo, tu riesgo para tener preeclampsia o tener una restricción de crecimiento antes de la semana 37 es de 1 en 50, esa paciente, la adhesión de esa paciente al tratamiento va a ser mucho mayor que solamente dar aspirina a todas las pacientes por el simple hecho de estar embarazadas. Perfecto. Tengo uno más acá, Mariano, del doctor Mario Céntola, que nos pregunta Bien. cuáles son los puntos de corte para hipertensión leve, moderada y severa. Dice, porque habitualmente usamos leve y grave. Ok. Nosotros lo que hacemos, sí, es, tenemos lo que es la leve, moderada y severa, no sé si, creo que es muy similar a la que se usa en Argentina. Lo que es la hipertensión leve es tenemos una sistólica entre 140, 149, o una diastólica de 90 a 99, una moderada entre 105, la sistólica 150 y 159, y la diastólica entre 100 y 109. Todo lo que sea más que eso es lo que consideramos severa. Perfecto. Bien, y acá Claudia Murad pregunta si el Doppler en la semana 28, 32 y 36 es el Doppler fetal o solo arterias uterinas para seguimiento de preeclampsia. Sí, no, cuando el paciente viene por ecografía de crecimiento, siempre hacemos el Doppler de uterinas, pero a su vez hacemos el Doppler de la arteria umbilical, de la cerebral media y del ductus venoso. Entonces, todas las pacientes que vienen a una ecografía, ya sea la ecografía de rutina a las 36, o si vienen a otra clase de ecografía por, no sé, por una reducción de movimientos fetales, todas las pacientes por protocolo se hace la umbilical, la cerebral media, el ductus y las uterinas. Bueno, y Josefina Flores nos pregunta cuál es la utilidad clínica del Doppler de uterinas en pacientes con tratamiento. ¿En qué trimestre? No aclaró. Puso en seguimiento, yo creo que debe ser ya avanzado Sí, cuando está están en tratamiento. Avanzado. Y, por ejemplo, si tenés una embarazada que viene a las 28 semanas, las uterinas, lo que vas a evaluar va a ser la paciente en su totalidad, clínicamente, mamá y bebé, como decíamos antes, es con esta placenta que está en el medio, vamos a evaluar la presión arterial materna, los síntomas maternos y los síntomas fetales, ya sea la alteración del crecimiento, la alteración Doppler. Las uterinas, si las medimos, no tomamos ninguna medida y nada nos va a cambiar, porque si fue una paciente que tal las tenía aumentadas en el primer trimestre, en el segundo trimestre, esta paciente va a tener seguimiento independientemente de cómo esas uterinas van avanzando con el embarazo. Sabemos que arterias uterinas muy aumentadas al final del embarazo aumentan el riesgo de mortalidad perinatal, sabemos que aumenta el riesgo de, y no me está por salir en español, el aumento de desprendimiento placentario.
Entonces, si tenés una paciente que viene a las 36 semanas con arterias uterinas muy, muy aumentadas, es importante hacer una visión global de esa paciente y ver qué seguimiento va a tener basado en esas arterias uterinas. Bueno, Vicky, me parece que ya estamos en horario. Sí, sí, ya estamos, excelente. Todo, Miriam, la verdad, un placer haberte tenido presente en este curso, excelente tu presentación y todo. Gracias, gracias, Y Victoria. muchas felicitaciones, Miriam, de todos los espectadores. Han Gracias, María. dado un montón de buenos augurios, así que después te los vamos a pasar. Listo, muchas gracias. Un placer. Bueno, muy bien. Ahora en este momento estaríamos en condiciones de recibir al segundo disertante. Para los que se conectaron tarde, les comento que la clase va a estar dada en inglés, va a estar traducida obviamente, y todas las preguntas las pueden dejar igualmente en el box de preguntas y las vamos a ir leyendo y se van a ir traduciendo y respondiendo posteriormente a la clase. Bien, creo que tiene que abrir su cámara. Hello. Ahí está. Ahí estamos. Hello. Buenos días. Bienvenido. Vamos a presentar al profesor Rajit Akolekar, que es médico consultor en medicina fetal y obstetricia, es director clínico de salud de la mujer en el hospital Midway Maritime Hospital del Reino Unido. Bienvenido, doctor Akolekar. Pleasure. El doctor nos va a hablar acerca de prevención de la muerte fetal. Es un placer para nosotros tenernos formando parte de este curso. Mariano, no sé si quieres agregar algo. Sí, para nosotros es muy importante, sabemos de su liderazgo, Miriam nos ha hablado mucho de él, así que bueno, es un honor tenerlo con nosotros y poder aprender con él. Thank you very much, Dr. Vargas, and thank you very much, Dr. Nunes. It is a pleasure to be here. Miriam, my colleague, Dr. Machuka, she has spoken so many amazing things about her hospital. I will just mention that Miriam is one of our best doctors, and thank you to you and your team for letting Miriam work with us here in London. She always has these mixed feelings about not being at home in Argentina and working in London. So I'm very pleased that I'm here to speak with you and to share my thoughts on prevention of stillbirth. So I don't know what has been discussed before, but I know that the meeting that you are having has been so successful. There are so many people who have signed in to listen to the meeting, and every month you have meetings, every fortnight you have meetings, and lots of interesting discussions. I will share with you some thoughts about stillbirth, because whenever we talk about fetal medicine, whenever we talk about obstetrics, people always think that fetal medicine is about diagnosis of Down syndrome. People think that fetal medicine is about screening for chromosomal abnormalities. People think fetal medicine is to check for birth defects, but no, fetal medicine is just modern obstetrics. And the aim of fetal medicine and the aim of maternity is exactly the same. And the aim is to prevent stillbirth. Whether the stillbirth happens because of Down syndrome, or the stillbirth happens because of hypoplastic left heart, or the stillbirth happens because of severe preeclampsia, or the stillbirth happens because of prematurity, it is all the same. So what we should do as a group of specialists, as a group of obstetricians, as a group of fetal medicine specialists, we should design a care pathway. We should design the plan for antenatal care that takes into account everything. I'm sharing with you this graph, and I'm sure that you will have a similar graph in South America. And you will have different countries having different rates of stillbirths. I shared with you the data about the stillbirth rates in London and the stillbirth rates in England. And you can compare and see that in spite of having so much of guidelines, in spite of having so many protocols, we still have a high stillbirth rates. And you have to ask the question is, despite having all of this,
Why is there such a high stillbirth rate in England? And when you compare it to different places in Europe, and there are a lot of reasons for it, because even though this doesn't directly apply to South America, you can learn from the lessons, because whenever you design a policy, it is good to see what people do well, but it is also good to see what people don't do well. This is the guideline. I think England is probably one of the only countries which actually has a policy, which actually has a national guideline for prevention of stillbirths. And the national guideline for prevention of stillbirths is that women should be advised that they should not smoke. They should be advised that they should pay attention to if their baby is moving less. We should effectively monitor the fetus in labor, and we should have an effective assessment of growth restriction and prevent stillbirths because of prematurity. These are the 5 components that are written in the guideline for prevention of stillbirths. And you can wonder as to how effective these are and which one is more helpful for prevention of stillbirths. I think that the reduction in smoking is difficult because you can advise women all you want, but it is difficult. It is difficult because you do not know the direct impact of reduction in smoking and prevention in stillbirths. So it is one of those things which is a public health policy that you cannot measure effectively as to whether the effectiveness in reduction in smoking has led to reduction in stillbirths. So it is one of those general things that you advise people, but it is nothing that you and I can do routinely about it. And the same thing is for reduced fetal movements as well. You cannot quantify the stillbirths that have been because you have had a policy of reduced fetal movements. So the only 2 important things in this policy that are helpful for reduction of stillbirths is risk assessment of growth restriction and risk assessment of premature birth. The policy in England, the national policy is that all women should have a fundal height measurement, because not everyone has 3rd trimester ultrasounds. We do an ultrasound scan at 12 weeks to check for risk for trisomy 21 and a scan at 20 weeks to check for fetal abnormalities. But then after that, nobody has routine ultrasound scans. So the policy in England is to do a symphysis fundal height for those women that are low risk and to offer the scans to those that are high risk. And the question is, how effective is this policy? And these are the risk factors. If you have any of these risk factors, i.e. whether you are more than 40 years of age, or you are a smoker, or you had a previous small baby, or you've had chronic hypertension, and you can see the list of risk factors, then you can get growth scans in the pregnancy. But if you don't have any of these risk factors, then you will only get fundal height assessments. And you know, and we know, that these risk factors are present in only a very small proportion of the population. So if you imagine the screening performance of these risk factors in preventing stillbirths, in identification of small babies, this screening test has a screen positive rate of 23%, which means 23% of the population will have these risk factors, 67% of the population will be low risk. And in those 67% of the population, if you use this guideline, your detection rate is only 36%, which means that if you have a policy of screening your low risk population with fundal height and your high risk population with these risk factors, you have a screen positive rate of 23% versus a detection rate of 36%, which means you will miss the vast majority of small babies that will be there in your population because you haven't done an ultrasound scan. So we don't believe that this is the right policy. In our hospital, at our fetal medicine center, we said, okay, fine, let's find out what is an effective policy. And that goes down to identifying what is exactly a stillbirth. The definition of stillbirth is that it is the loss of a pregnancy after 24 weeks. So when you lose a baby between 24 weeks to the birth of the baby, that is a stillbirth. And it can be because of some causes that are preventable and some causes that are not preventable. The not preventable causes are aneuploidies, which means that if you have a baby with Down syndrome at 12 weeks, the risk of fetal demise in that pregnancy during the pregnancy is 40%, which means that the rate of stillbirth in pregnancies with a confirmed diagnosis of trisomy 21 is 40%. Likewise, the risk is higher if you have trisomy 18. And if you have a pregnancy with a confirmed diagnosis of trisomy 18 and the woman chooses to continue the pregnancy, your risk of fetal death is 80%, which means 80% of babies will die between diagnosis at 12 weeks and delivery.
and that contributes to your stillbirth rates. So to have a prevention of stillbirth policy, you need to have effective identification of aneuploidies at the 12-week scan with combined screening and the non-invasive prenatal testing, which is the cell-free DNA testing. And then the most important thing is birth defects. And I mentioned birth defects because everyone across the world has been doing fetal anomaly scans at 20 weeks. Some people do anomaly scans as early as 12 weeks, which is a good practice. And then you combine that the early anatomy assessment at 12 weeks with the anatomical assessment at 20 weeks. And I mentioned here in the causes of stillbirths, the birth defects, major fetal defects, because one of the commonest causes of stillbirths is pregnancies with fetal abnormalities and pregnancies with fetal heart defects. And fetal heart defects are one of those causes where if you identify a cyanotic heart defect, such as transposition of great vessels, before the baby is born, that baby has a much better chance of survival than a baby that is not diagnosed before birth. So in both these instances, whether it is aneuploidies or birth defects, you cannot prevent the stillbirth, but at least an effective diagnosis will go a very long way in telling the parents. I will not talk anymore about the not preventable causes because you know what to do for screening for Downs, you know what to do for birth defects. I will just mention that it is important to improve the prediction and identification of birth defects primarily related to the heart, because even in England, nationally, in spite of the anomaly scan, the rate of prenatal diagnosis for major heart defects is 56%, which means 45% of major congenital heart defects that require neonatal cardiac surgery are missed. So even though we think that we know everything about fetal anomaly screening and we know everything about screening and doing an anomaly scan, a lot of the fetal defects related to the heart especially are missed during the pregnancy. And it is something that is easy because all it requires is training to look at the heart, to identify fetal cardiac abnormalities effectively to the point of having a 99 to 100% detection. But that is all about the non-preventable defects. The question is, what about the preventable defects and what can we do about those that we can prevent? And those causes are deaths due to prematurity, deaths due to growth restriction, deaths due to fetal hypoxia, and fetal hypoxia can be of two kinds. You can have chronic hypoxia, which is because of placental dysfunction, and the examples are fetal growth restriction and severe preeclampsia, or fetal hypoxia, which is acute, which means that you are fine today and you're dead tomorrow, which is vasopressia. And then you have deaths because of diabetes and some of the causes I have mentioned, which is cholestasis and chorioamnionitis. So if we want to prevent the stillbirths, the stillbirth prevention policy should include effective screening and management of those pregnancies at risk of premature births, effective identification of pregnancies at risk of hypoxia, effective identification of pregnancies at risk of vasopressia, and effective management of pregnancies with diabetes. Those are the four important things. I will mention this slide here because whenever we talk to any parents, when we see them at the 12-week scan, we always tell them that this 12-week scan is a scan to check for Downs, which is absolutely true and which is something that we must do because screening for Downs is one of the most important aspects of fetal medicine and prenatal diagnosis. But the parents are there to ask you, can you predict the birth of a healthy baby? Now, the birth of a healthy baby depends on three people. And those three people are the baby, the placenta, and the mother. And these three people need to be healthy. So when we screen for fetal defects, when we screen for aneuploidies, we have only checked the baby out. We have not investigated abnormalities of the umbilical cord. We have not investigated the abnormalities of the placenta, nor have we investigated any problems in the mother. And it is important to understand that the function of the placenta, so a holistic assessment of the pregnancy at every scan should include not just an examination of the fetus for growth, for anatomy, for structural assessment of the baby, but also it is important to assess the amniotic fluid. It is important to assess the umbilical cord. And by umbilical cord, I mean to check the number of blood vessels in the umbilical cord, to check the attachment to the placenta, and to check the attachment to the baby. The function of the placenta is to give the baby oxygen, glucose, and amino acids. And the baby requires these things to grow and to develop. But in some pregnancies, you will have placental dysfunction.
And if you have placental dysfunction, which means that there is a resistance to the flow of blood when you have blood going from the mother to the baby. And this can be easily examined in the uterine arteries, which can be examined as early as 12 weeks of pregnancy, which is the best and the first stage to assess the risk of placental dysfunction. So when anyone does a 12-week scan, if you only examine the risk for Downs, and if you only examine basic fetal anatomy without an assessment of the placenta, you have done an incomplete scan and an incomplete assessment of the pregnancy. Because problems with the placenta and problems with the umbilical cord are far more common than pregnancies with trisomy 21. So if you only have problems with regard to the baby, if you only check aneuploidies and fetal anatomy, you have missed one of the most important causes that can lead to future adverse pregnancy outcomes and future preeclampsia or growth restriction. Therefore, one of the first take-home messages is that at every scan, it is absolutely important to assess the health and the function of the placenta by an examination of the placenta, assessment of the uterine artery Dopplers in the first and the second trimester, and an examination of the umbilical cord in the third trimester. I was listening to Dr. Machuka's presentation and somebody asked, what is the importance of checking the uterine artery Dopplers? The uterine artery Dopplers and the umbilical cord, they tell you exactly the same things. Both of those blood vessels, whether it is the uterine artery or the umbilical cord Doppler, they are telling you placental resistance. The first trimester and the second trimester assessments should include the uterine artery. The uterine artery Doppler is important to assess the function of the placenta in the first and second trimester. The third trimester assessments are unlikely to be helpful in improving or changing the management during a pregnancy. So, in the first and second trimester, use uterine artery Doppler to assess the risk of placental dysfunction. In the third trimester, your umbilical artery Doppler is the blood vessel that tells you placental resistance. So those are the two messages from this slide. The first message is that in every scan that is carried out, it is not just important to assess the fetal growth and fetal anatomy, but it is equally important to assess the health of the umbilical cord and the placenta by examination of biomarkers in the first trimester, which include PAPE, PLGF, and uterine Dopplers in the first trimester. In the second trimester, the uterine artery Dopplers and PLGF. And in the third trimester, FLIC and PLGF along with umbilical artery Doppler. So again, placental and umbilical cord assessment is necessary. And if you haven't carried it out, you have done an incomplete scan. And as I said before, if you actually see when we do the scans, how common are the conditions? The prevalence of trisomy 21 in the population is 1 in 600 pregnancies. So when you only assess for trisomy 21 or trisomy 18 or trisomy 13, you can see that you have only looked at the causes which are as rare as these. You can see that the stillbirth is far more common, early preeclampsia, and by early preeclampsia, it is preeclampsia less than 34 weeks, far more common than Downs. Preterm preeclampsia less than 31 weeks, far more common. And you and I both know that a lot of our stillbirths, a lot of our fetal abnormalities related to growth, a lot of our adverse outcomes with regard to iatrogenic prematurity, they are in the group of early and preterm preeclampsia. And if you talk about severe growth restriction, which is baby less than the third centile, you have a prevalence which is far more common than all of these things. So to reiterate, excuse me, to do a complete assessment of the pregnancy, it is not just important to screen for aneuploidies and fetal anatomy, but it is equally and probably more important to check for risks of placental dysfunction, which can lead to preeclampsia and growth restriction, because these events and these problems are far more common, and they can be associated with the risk of not just stillbirth, but cerebral palsy as well. So to come back to the causes of stillbirths, let's talk about those that are related to placental dysfunction. And when we talk about placental dysfunction, it is essentially those that is related to hypoxia. And as I said before in the previous slide, when you talk about hypoxia is lack of oxygen. And lack of oxygen can be acute or it can be chronic. Chronic hypoxia is placental dysfunction, which means that you have impaired trophoblastic proliferation, and there is a gradual reduction in oxygen concentrations
in the baby's body because of impaired feto-maternal transfer gradually over several weeks. So you start placental dysfunction sometimes at 20, sometimes at 24, sometimes at 28, sometimes at 34, sometimes at 38, and gradually the placental function goes down, and you can have gradual hypoxia over a period of time, and that is chronic hypoxia, which results in preeclampsia and growth restriction. Acute hypoxia is you're absolutely fine today and you're dead tomorrow, and those things are vasoprevia and placental abruption. To understand prevention of stillbirths, it is important to see where the stillbirths happen. So this is a graph that tells you, this is the data from King's College Hospital and our the Medway Fetal Medicine Unit from 2006 to 2020, which is 15 years data that is based on 160,000 pregnancies, which includes 811 stillbirths. And on the right, the graph that you see, you can see the gestational age on the x-axis, and you can see the birth weight on the y-axis, which is the horizontal. Each one of those dots is a stillbirth, and you can see them spread across the reference range for fetal growth. The bottom red line is the 10th centile, and then you have the 50th centile and the 90th centile. The first thing you can see is that if you are talking about prevention of stillbirths because of placental dysfunction, let us look at the gestational range between 24 and 32 weeks. And here you can see that 75% of the stillbirths that happen between 24 and 32 weeks are associated with either SGA, which is fetal growth restriction, or preeclampsia. So if we have an effective policy of identification of pregnancies at risk of placental dysfunction, you can prevent a substantial proportion of these stillbirths. And then you can see that these stillbirths are spread across the entire gestation. So if you had a policy of effectively screening for placental dysfunction and effective treatment, then you can prevent a substantial proportion of the stillbirths by close monitoring and delivering the right babies at the right time. And somebody was asking in one of the questions before about why don't we give aspirin to everyone because it is cheap. And this is for two reasons. When you're talking about giving aspirin to everyone, you are treating people with something that will delay their bleeding time and clotting time every day for the whole pregnancy for the entire population. So even when we don't have even when in the general clinical practice, when we don't give aspirin to anyone, you don't have many cases with abruption. But if you were to start to give aspirin to everyone, there is a potential for complications related to increased bleeding. And there was a large population-based study in Italy where they looked at the risk of adverse outcomes based on population administration of aspirin and the risk of gastrointestinal bleeds. The risk of having complications is far greater when you treat somebody in the whole population, which is hundreds and thousands of pregnancies, rather than the 10% who actually need it. And the second issue is there is something known as APC, which is aspirin resistance. The more you give aspirin, the more you develop aspirin resistance, which means that you stop responding effectively to aspirin with the same dose of tablets. It is more or less, if not exactly the same, similar to giving antibiotics to everyone, hoping that it will cure common cold as well, but it will not. So you need antibiotics for reasons that are related to infection, and aspirin if you have a high risk of preeclampsia, not because it can be given to everyone, because it will not help. And obviously, when we talk about identification of a pregnancy at risk of placental dysfunction, this is something that the previous speakers, maybe Dr. Machuca, maybe other speakers may have spoken, that the method of screening and identification of pregnancies at risk of placental dysfunction is combined screening at 12 weeks, just like you have combined screening for Downs. You have combined screening for placental dysfunction, which includes maternal history, mean arterial pressure or the blood pressure, uterine artery pulsatility index, and preferably PLGF. If you do not have access to PLGF, then you can use PAPE with a small reduction in the detection rate and sensitivity, but ideal would be to use PLGF if you can. And if you use that model of combined screening, you can pick up 90% of pregnancies that will eventually develop growth restriction and preeclampsia at 12 weeks of pregnancy. And then you can use these high-risk pregnancies to give them aspirin. Again, I won't discuss about the aspirin because I am sure that this has been discussed before, but there is plenty of evidence, not just from the ASPRE study, which was a multi-center randomized controlled trial, but also
from subsequently done studies, which are systematic reviews and meta-analysis, that demonstrate that the use of aspirin at the right time, i.e. before 16 weeks in a dose of 150 milligrams, will significantly prevent your preeclampsia, which is early preeclampsia and preterm preeclampsia. The second take-home message here is to make sure that screen for placental dysfunction at 12 weeks using history, blood pressure, uterine Dopplers, and PLGF or PAPE, and those that are high risk give aspirin to reduce the risk of this complication. That is the second message. Third message to give is, just like we said, there are three people who are required to make a pregnancy a success. One is the baby, second is the placenta, and third is the mother. So it is absolutely important that you cannot finish the anomaly scan without examination of the cervical length. If you do not check the length of the cervix at the time of the 20-week scan, you have missed an opportunity to identify women who have a short cervix, because we know that there is a relationship between prematurity and stillbirth and prematurity and cerebral palsy. This is the data from England from level 3 neonatal units from the Epicure study that shows you the risk of death and handicap with extreme prematurity. So the earlier in pregnancy you deliver, the more likely you are to die, and the earlier in pregnancy you deliver, the more likely you are likely to have cerebral palsy or mental handicap. So prevention of stillbirths and prevention of morbidity because of prematurity, absolutely essential. And again, this is something that has been said in every conference for the last 15 years, but still, at least in England, this is not a routine policy. I do not know whether in Argentina, every anomaly scan that is carried out includes an assessment of the cervical length. In our unit, for sure, every anomaly scan, every single mother, we have 5,000 deliveries every year, every single mother will be offered assessment of the cervical length at the time of the anomaly scan, because that is the only way you identify mothers with a short cervix, because there is a direct correlation, as you can see in this graph on the left-hand side. The shorter your cervix, the higher is the risk of premature birth. And if you give progesterone to those that have had a diagnosis of a short cervix, there is a significant reduction to the point of 44%, 45% in the chance of having a premature birth. So that is the third take-home message. So the first thing I said in terms of take-home message, and I will repeat this so that at least there is some message from the prevention of stillbirth talk. One is, do not finish the scan without assessing the umbilical cord and the placenta. The umbilical cord and placental assessment is as important as the baby, probably more important, because the placental complications are far more common than aneuploidies. The second thing I said is screen at 12 weeks using history, blood pressure, uterine Doppler, and PLGF or PAPE, and give aspirin not to everyone, but to those that are high risk. The third thing is, do not complete the anomaly scan without finishing the cervical length, because cervical length is the only test that will tell you those that are risk of premature birth, and give aspirin to those, because aspirin will significantly reduce the risk of premature birth, as you saw in the previous graph from the randomized study by Eduardo Fonseca, but also in the updated meta-analysis recently published in the White Journal that demonstrates exactly the same things. And then there are some patients you will pick up at 20 weeks, because many of the patients that have cervical incompetence, which is silent dilatation of the cervix, every so often when we do the cervical length at 20 weeks, we find somebody who has no symptoms and will have an open cervix at the 20-week scan. And for those patients, there is a benefit. So if you do an anomaly scan at 20 weeks or 22 weeks and you find an open cervix, the risk that this woman will deliver in the next 2 weeks is extremely high, and that will result in stillbirth or a severe adverse outcome. And therefore, the competence and the skill of being able to do a rescue cerclage is absolutely important, because as you can see in the data from our own hospital here on the right-hand side, that if you compare the risk of expectant management to those that have a cerclage, you can see that the mean gestation at birth is not 25 weeks as with expectant management, but 36 weeks. And you can have a difference literally between life and death. You can either have a baby that is miscarried or stillborn or disabled because of extreme prematurity, because the baby is perfectly normal, they've had the harmony test, no abnormalities, but because the baby
deliver prematurely because of cervical incompetence. So there is a role, a small role, for being able to do a rescue cerclage in those with an asymptomatic dilatation of the open cervix without evidence of chorioamnionitis. I will come to the last part, which is the prevention of stillbirths, which are associated with fetal growth restriction. We've talked about that, but also I will mention about vasa previa. Vasa previa is something that is a condition where you have fetal blood vessels, which are fetal umbilical vessels, which are running in front of the internal os of the cervix, which are unsupported by the placenta or the umbilical cord. Usually, if you have umbilical vessels, they are within the umbilical cord, but there are two circumstances. One of them is a velamentous insertion of the umbilical cord in the lower segment, where the attachment to the baby is normal, but the other end of the umbilical cord, which is attached to the placenta, is not attached to the placenta, but it is attached to the amniotic membranes, and there are fetal blood vessels that are traveling across from the cord insertion in the membranes to the placenta, and if they happen to go in front of the internal os, that is type 1 vasa previa. The type 2 vasa previa is the one where you have a normal cord insertion on the placenta, but you have a bilobed placenta or a sexcentriate placenta, and you have fetal blood vessels that are communicating between the main placental mass and the sexcentriate lobe. And that is type 2 vasa previa. And again, it is an extremely easy condition to pick up. The best time in pregnancy to screen for it is 12 weeks. Again, it is not a universal policy in England. Nobody checks for the cord insertion, but in our hospital in England, in our own unit in Medway, we check for cord insertion at every scan at 12 weeks. And for those of you who check the cord insertion, you know that it is easier to check the cord insertion at 12 weeks than at 20 weeks and at 36 weeks. Because at 20 and 36 weeks, the baby is bigger. Sometimes, especially in those with posterior placenta, and the baby is not in a good position, and the baby is sitting on the umbilical cord, you cannot check the cord insertion. So it takes longer and it is more difficult. But at 12 weeks, absolutely easy, which means that you categorize the umbilical cord insertion into 3 types. One is the one that is central. The second one is the one which is on the margin, which is marginal. And the third one is the one which is velamentous insertion of the umbilical cord. And it is difficult to have all of the discussion today, but I can tell you that if you look at the results of what are the adverse outcomes that are associated with velamentous cord insertion, because there is paucity of data. This is a study that we have done at Medway over a period of time, and this is a forest plot that shows you the risk of adverse outcomes. And if you have a velamentous insertion at 12 weeks that is confirmed at 20 weeks, you can tell the mother that there is a higher risk of premature birth, there is a higher risk of growth restriction, there is a higher risk, substantially increased risks of vasa previa, and these women with velamentous insertion are more likely to have a cesarean section and a manual removal of the placenta, because when you're removing the placenta, the cord will just snap and you have a retained placenta for which you have to go to theater with a risk of postpartum hemorrhage. So this is the associated risks if you have a velamentous cord insertion. With regard to a marginal cord insertion, there is no increased risk. There is no increased risk of any adverse outcomes except a small increase in risk of cesarean section in labor in the marginal cord insertion. But with marginal cord insertion, there is no increased risk of preterm birth, for growth restriction, for anything at all. And I mentioned the issues of marginal and velamentous cord insertion is because if you want to check the vasa previa, the first and the most important thing is to do screening for cord insertion. And you will find these type of things where you have velamentous or marginal cord insertions. So the strategy for screening for vasa previa is that at 12 weeks, you need to check for the cord insertion. And at 20 weeks, you need to check for the placental location. And when you find those two people, the 12-week scan, you identify those with the velamentous insertion, and from the 20-week scans, you find out those that have a low-lying placenta. Do a transvaginal ultrasound scan with Doppler, and you will find those that have a sexcentriate lobe with a fetal blood vessel or a velamentous cord, and you will find those with a vasa previa. And you can read the paper that is in the White Journal for what is the positive predictive value for velamentous cord and what is the positive predictive value for low-lying placenta. And these are important things because women don't need to be worried.
So if you find developmental cord insertion at 20 weeks, you can tell them in your report that out of 5, only 1 will have vasa previa. 4 out of 5 mothers who have developmental cord will not have vasa previa. And likewise for low-lying placenta, you know that the vast majority of them will not have a placenta previa because it will migrate. So the screening strategy for vasa previa is this one, which is to screen for cord insertion at 12 weeks and identify those that have a central, marginal, and velamentous cord insertion, and those that have a velamentous cord insertion are in your high-risk group. And at a 20-week scan, do a placental localization. Those that are low-lying are your high-risk group. And your high-risk group at 20 weeks is formed by velamentous insertion and low-lying placenta, for whom you will do a transvaginal scan with color Doppler, and you will identify those that have vasa previa and those that do not have vasa previa. And this is the forest plot that tells you the importance of prenatal diagnosis, because this is every single study published in the last 21 years. And this tells you that if you have a prenatal diagnosis of vasa previa, the total perinatal survival is 99%. What is more important is to look at the outcomes in pregnancies with vasa previa if you have prenatal diagnosis versus those that do not have prenatal diagnosis. So the forest plot on the top tells you the same thing as the previous one did, that if you have prenatal diagnosis of vasa previa, you can effectively identify and you can effectively have a good outcome with intact survival. And by intact survival, I mean neurologically intact survival in 97% of pregnancies. Whereas if you don't have prenatal diagnosis, in the absence of prenatal diagnosis, the chance of stillbirth, perinatal death, and cerebral palsy is 70%, which means 70% of your babies will be either stillborn or will have a neonatal death, or they will have cerebral palsy because of severe hypoxia in the absence of prenatal diagnosis. And this is a condition that can be effectively screened, identified, diagnosed, and managed. I think I will stop here because diabetes is another discussion that we can have. But one of the things, I will probably go to the last slide where I can show you that we have a significant risk of association with diabetes. This is the data from our unit, which tells you that in spite of, so we have a multidisciplinary clinic, in our hospital with diabetes, where we have an obstetrician, we have 2 midwives, we have 2 doctors, and we have an endocrinologist who see every pregnancy with diabetes. But even then, the risk of complications in diabetes is still there, in spite of 20, 30, 40 years of publications that say that diabetes is associated with increased risk of problems. So despite having so much of care, we haven't changed, and you can see the risk of fetal death, which is stillbirth, is 4 times higher in those with type 1 and type 2 diabetes, as opposed to those that are without diabetes. And the question always is that, is the stillbirth in diabetes related to placental dysfunction, or is it because of something else? And the something else is that, although in spite of having all of the Doppler scans, in spite of having everything, why do we still have a stillbirth in diabetes? Is it because, are we missing the point completely? Because is the stillbirth in diabetes because of hyperglycemia rather than hypoxia? And the answer is that it is more likely because of hyperglycemia, which leads to metabolic acidosis rather than hypoxia. So therefore, in pregnancies with diabetes that you have stillbirths, you will always have a big baby with normal Dopplers and a normal scan. And therefore, a lot of these deaths are put as unexplained. But the actual cause of death is that they have uncontrolled diabetes, where there is poor control, and they have hyperglycemia, which leads to metabolic acidosis, and then death with normal Doppler scans. This is our hospital, so this is where I will finish. I had 40 minutes to talk, so this is the scan where, this is the graph of southeast of England, and the colors in this graph show you the poverty rate. So we are not very different than where you are in Argentina. So this is the index of poverty in southeast of England. So the darker the color, the poorer the region. So these are all the regions where we provide care for in our hospital in Medway. And we have a significant problem with social deprivation, with smoking, with obesity,
with women with high BMI, with parity, and with having a strategic policy of prevention of stillbirths, we have been able to reduce the stillbirths over the last few years. So to summarize what I have said is that causes of stillbirths can be those that are non-preventable and preventable. The preventable stillbirths, the non-preventable stillbirths are those that are related to aneuploidies, trisomy 21, 18, and 13. And for those, it is effective screening, either with combined screening or cell-free DNA testing. It is extremely important to do a good anomaly scan to pick up the babies with birth defects, especially the ones that can have a good outcome, such as those related to the heart. And even though we do anomaly scans every day, it is important to try and improve the detection rate of heart defects. Those are non-preventable. The preventable ones, I would mention one, and first and foremost, is the deaths that happen because of prematurity. Please check the cervical length for every anomaly scan and give progesterone to those with a short cervix, or Sarclage to those that have had multiple premature births or miscarriages before. Second is, do not complete a scan without the assessment of the umbilical cord, without the assessment of the placenta, and without the assessment of uterine Dopplers. The uterine Dopplers are important in the first and second trimester and not in the third trimester. In the third trimester, the vessel that is important is the umbilical artery that tells you placental vascular resistance. And in the first and second trimester, it is uterine artery Doppler. Those that are high risk at 12 weeks based on history, blood pressure, uterine Doppler, and PLGF or Pape, identify those things and give them aspirin 150 milligrams every single day until 36 weeks, and not to the whole population, because you will increase the risk of adverse outcomes. And then check the cord insertion at 12 weeks, identify those that have a central cord insertion, velamentous cord insertion, marginal cord insertion. Those that have a velamentous cord insertion and a low-lying placenta, do a transvaginal scan along with Doppler ultrasound to identify those that have a vasa previa so that they can benefit from close monitoring and a timely delivery. And last but not the least, do not forget the ones with type 1 and type 2 diabetes, and do not only rely on Doppler measurements as a measure of adverse outcomes, because the pregnancies with diabetes have adverse outcomes because of hyperglycemia and not hypoxia, and therefore increased growth velocity, poor diabetic control, infections late in pregnancy with ketosis. These are the reasons for deaths in these pregnancies. So thank you for listening, and I hope I wasn't too quick. Bueno, muy bien. Excelente disertación, doctor. Se entendió todo a la perfección, muy bien. Ahora vamos a proceder a ver las preguntas del público para ir respondiendo. Vicky. Sí. Sí. La doctora Machuca quería decir unas palabras. Sí, buenas tardes, prof. Le quiero agradecer, le voy a hablar en español, así no confundimos a las traductoras, pero le quiero agradecer que haya sumado hoy a nuestro curso que estamos organizando. Es un placer que estés junto a nosotros en un sábado a la tarde, acá en Londres, después de una semana muy complicada en el trabajo, y me pone muy feliz que esté compartiendo con nosotros sus conocimientos, que se pueda ver un poco el trabajo que hacemos en Medway, el equipo que tenemos, no solamente que es fabuloso, no solamente desde el punto de vista profesional y la asistencia a las pacientes, sino desde el punto de vista humano, y nada de eso, agradecerle que esté con nosotros hoy. Thank you. Bueno, ahora vamos a pasar a trasladar algunas de las preguntas del auditorio. Así que Vicky, si querés iniciar. Sí. Quiero dividir las que son, porque algunas quedaron de la charla anterior. Ajá. A ver. Fíjate o si vos encontrás alguna que esté más relacionada con la que dio a Colecar. And the translation is perfect.
Bueno, Mientras hay muchas felicitaciones. Sí, acá preguntan, que puede ser para cualquiera de los dos disertantes, ¿cuál es la tasa de hemorragia por aspirina en las pacientes a quienes se justifica alto riesgo de preeclampsia? So there was in the paper that looked at comparison of aspirin with placebo. In pregnancies with high risk of preeclampsia, they also compared the risk of two complications. One is abruption and second is hemorrhage. And there was no difference in the risk of hemorrhage or placental abruption in pregnancies at high risk that received aspirin versus those that received placebo. Perfecto, perfecto. Acá tengo otra pregunta para el doctor Acolecar. Es redundante, pero vamos a hacerla porque así quedan claros algunos conceptos, aunque sean básicos, ¿no? Preguntan si en el scan de la semana 20 a 22 siempre y en todas las pacientes se debe medir la longitud cervical. 100%. If when the patients and the parents come to see you as a specialist, they want to know, is the baby healthy? And can you please help me tell me that can I deliver a healthy baby at 37 weeks? The only way you can tell them that everything is okay is by checking and examining the baby, but also by checking the cervix, because you can do a perfect anomaly scan with no birth defects. But if this woman has an open cervix, she will deliver next week. So to not do the cervical assessment is an incomplete scan. So you must do a cervical assessment at the 20 weeks to fully give the family and the woman the right advice. So essential to do cervical length 100%. Profesor, ¿y eso puede ser trasladado a la evaluación del cuello en el primer trimestre? Yes, that is correct. We did a study many years ago on looking at cervical assessment at 12 weeks and giving women progesterone at the 12-week scan. But you can do it at 12 weeks, but again, the shortening of the cervix in those that are high risk happens after 20 weeks, because if cervical incompetence is a mechanical reduction in the length of the cervix, then the further in pregnancy you are, the heavier the baby, the heavier the placenta, and heavier the amniotic fluid. So even in the ones that have a premature delivery before 34 weeks, you will not find a reduction in the cervical length at 12 weeks, but you may find it at 20 weeks. So the right gestation to be able to assess the cervical length is 20 rather than 12. Unless the women are very high risk, for example, those that have had a bicornuate uterus, or those that have had a loop excision because of abnormal smear test or a cone biopsy, or those that have had 2 or more events of premature birth, those are the ones that need a first trimester cervical length. But if you have a nulliparous mother in the first pregnancy, or those without risk factors, they can have cervical length at 20 weeks. Bien, muchas Perfecto. gracias. Y en adición a esto que está explicando el doctor, vamos a agregar acá, preguntan si la longitud del cuello va a ser por vía transvaginal únicamente. Good. Yes, there are studies that have compared, because when you do a trans-abdominal assessment of the cervical length at 20 weeks, in 40% of the cases, you cannot see the edge of the internal os, and you cannot see the edge of the internal os because of shadows from the pubic symphysis and the bladder. So to accurately measure the cervical length, you must measure it transvaginally, because you cannot see the margin of the internal and the external os. You can see the margin of the internal and external os clearly if you have a full bladder. But if you have a full bladder at the abdominal scan, it will falsely increase your cervical length by 4 or 5 millimeters, and therefore it will be an inaccurate assessment. So the only way is to do an assessment of the cervical length with an empty bladder on a transvaginal scan. Perfecto. Perfecto. ¿Tenés alguna otra ahí a mano, Mariano? No. Acá nos pregunta Mariana Meléndez,
¿cuál es la sensibilidad y especificidad del índice cerebro-placentario en la decisión de interrupción en el RCIU y en el pequeño parada gestacional? ¿Y cuándo? The CPR, the brain index, I understand the question is about CPR, which is cerebroplacental ratio. We don't use the cerebroplacental ratio. I did not show you the slides regarding the management of IUGR. So in a very simplistic way, if you look at the use of fetal and placental Dopplers in management of pregnancies with growth restriction, I will give you a slightly longer answer. Uterine artery Dopplers in the first and second trimester. At 12 and 20 weeks, uterine artery Doppler. After 28 weeks, you do all of the 3 Dopplers, which include umbilical artery, middle cerebral artery, and ductus venosus. You will deliver a baby up to 32 weeks if you have an abnormal ductus venosus only. If you have an abnormal umbilical artery, carry on. Abnormal MCA, carry on the pregnancy. Only deliver if you have an abnormal ductus venosus, up to 32 weeks. Between 32 weeks and 37 weeks, if you have an abnormal umbilical artery, deliver this baby. After 37 weeks, sometimes in some babies you will have an abnormal umbilical artery. In other babies, you will have a normal umbilical artery, but redistribution in the MCA. So use MCA after 37 weeks, use umbilical artery between 32 and 37, and use ductus venosus before 32 weeks. The CPR is just a mathematical ratio of the MCA to the umbilical artery and does not give you any more information over and above what the MCA does. So if you want to just keep it easy, use MCA after 37 weeks, middle cerebral artery after 37 weeks, umbilical artery between 32 and 37, and ductus venosus before 32. Perfecto. Muy bien. Vicky, ya estamos en horario. Ya estamos, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, aprovechamos nuevamente para agradecer a ambos expositores. La verdad que las clases de hoy fueron espectaculares las dos, y estamos muy felices de que hayan participado de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariano, no sé si quieres agregar algo. Sí, pues lo mismo, muy agradecido y orgulloso de tenerla Miriam con nosotros, y un honor que el profesor haya dado su tiempo para colaborar con nosotros. Así que muchísimas gracias, eternamente agradecidos, y bueno, nos veremos en un próximo evento. Muchas gracias. Gracias, Mariano, gracias, Pro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Vicky, como siempre también. No, de nada. Que tengan buenas tardes. Bueno, y damos finalización a este segundo encuentro, y los esperamos el sábado que viene. Ya saben que todas las clases quedan grabadas en la web de Tecnoimagen. Tienen que esperar 72 horas hábiles, y ahí pueden revisar y volver a ver las clases que vimos hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.